confinamiento que no es largo y que tienen un cuestionario con un material y ese van a trabajar ustedes solos y yo voy a responder las dudas, en realidad en cualquier momento de la semana, pero específicamente el miércoles en el horario habitual de clases, puedo estar también disponible para sus consultas. Pero hoy ya vamos a dar la mayoría, digamos que en ese material lo que ustedes tienen que es fijar algunas cosas, así como venían luego trabajando con los demás temas. Aglomerantes, por ejemplo, habrán trabajado así, y bueno, y les fue bien, ¿verdad? En la prueba. Bueno, voy a presentar. No sé si... Ay. Combustibles fósiles vamos a dar hoy. Y lo que le había dicho sobre poder calorífico superior e inferior, vamos a hablar un poquitito lo necesario que deben saber nomás. Cuando abra esto. Está muy lenta hoy mi computadora. Y cuarto por ahí ya aprendí. 5 y cuarto por ahí ya aprendí. Y ahora recién me abrió todo. No sé qué le pasa. Necesita, parece que actualizar su Office. Ahí está. Estos materiales ya están en el Classroom, ¿eh? Ya tienen todos ustedes ahí como para ir organizándose para estudiar. La fecha de exámenes seguramente ya tienen también, ¿verdad? ¿O no todavía? ¿Quién sabe? Sí, profe, ya se pasó el horario. Sí, ¿verdad? Ahí está. Tienen que tener aprobado química 1, ¿verdad? Para rendir química 2. Bueno, el día que abra. Ya no, ni mi compu ya no quiere dar clase. Ya le está pareciendo a usted. Mentira, digo no. Hay 12%. Ay, Dios mío. Al fin. Pueden ver, ¿verdad? Voy a agrandar. No, está lentísima la cosa. Ay, ay, ay. Profe, Ah, la semana pasada dijo que cuando tenía las notas de la profe Beatriz iba a subir el PP. Todavía eso no. ella no me pasó todavía. Ya vieron, ella quería mostrarles primero. Ayer, justo eso le iba a comentar y me olvidé. Menos mal que me preguntaste. Ayer no vieron. No tuvimos clases con ella. Pero no porque no tuvieron nomás o qué pasó.
no me dijo nada, pero ella quedó en pasarme una vez que ustedes vieran, así me dijo. Y pensé que ayer, martes, tienen con ella, ¿verdad? ¿O qué día? Sí, profe, los martes tenemos los Mm, dos grupos. los dos, ¿verdad? Bueno, yo le voy a escribir hoy porque justo estaba esperando eso. Ella me había dicho que les iba a mostrar, pues. Y ahí le voy a sumar también el trabajo práctico y seguramente que para el lunes a más tardar ya tenemos que entregar luego la planilla, así que ya les voy a pasar. Bueno, ¿alguna pregunta mientras mi PowerPoint termina de abrir? ¿Quieren preguntar algo más? No, yo creo que hasta hoy me acompaña esto y ya le tengo que hacer algo porque no puede ser tan lento, Dios mío. Profe, Ah, con respecto a los finales, ¿en el primer final va a entrar el completo o solamente en la última parte? y en los exámenes entra todo, siempre. Ujú. Y Sí, se rinde el mismo día juntas, ¿verdad? Las dos profesoras. sí, el mismo día, sí, el mismo día. Ahí no hacemos muy largo, porque como ya la mayoría también de los principales temas tomamos ya en los parciales, entonces no es muy largo, digamos, lo que les tomamos, o sea, ya no preocupar. Y sí pregúntenle a la profe de Nenu si ella le va a sacar algunos temas, porque a veces saca. Pregúntenle nomás. Bueno, estamos ahí, creo, ahí al fin pasó. Igual después me pueden preguntar si van surgiendo dudas. Entonces, si ustedes estuvieron en la clase pasada, habíamos empezado combustibles, ¿verdad? Combustibles, que ya está la última parte, y clasificamos, definimos, dimos las ventajas de los combustibles sólidos con respecto a los líquidos, los gaseosos, etcétera. Y hoy vamos a dar los que son no renovables. Acá, como dice, combustibles de fuentes no renovables. También se suelen decir combustibles fósiles, ¿verdad? Porque como provienen de la descomposición, ¿no es cierto?, de vegetales y animales de hace muchos años, como dice acá. ¿Todos están viendo mi PowerPoint? Sí, profe. Sí, Así, gracias. Entonces corresponden a los combustibles que fueron formados a través de los tiempos geológicos, como dice acá, entre 10 y 100 millones de años, ¿verdad? Los que se denominan combustibles fósiles. Y también hay un tipo de combustibles dentro de los no renovables que son los combustibles nucleares, ¿verdad? Que son recursos, como dice acá, finitos, es decir, se van a acabar en algún momento y no se van a poder restituir, por eso son no renovables. Y se distribuyen geográficamente de forma irregular, es decir, podemos encontrar en diferentes partes del mundo, no hay un patrón, pueden estar en diferentes profundidades, pueden estar en el mar, en las fosas marinas, etcétera. Y bueno, y ahí es donde trabaja, ¿verdad?, la gente en la búsqueda de estos recursos, ¿verdad? Entonces, estos recursos energéticos no renovables, ¿no es cierto?, podemos clasificar en los combustibles fósiles, que es de lo que más vamos a hablar, como el carbón fósil, no el carbón de leña, acá no entra, ¿verdad? El petróleo, el gas natural, otros hidrocarburos que se pueden obtener de las denominadas arenas asfálticas o tierras bituminosas, los combustibles nucleares que forman parte de una característica muy especial de la química, ¿no es cierto?, que es totalmente diferente de cualquier reacción química ordinaria. Quiere decir ordinaria. Ordinaria quiere decir que se da en condiciones que no son drásticas, pero incluso pueden llegar a ser muy drásticas, como una combustión a más de 1000 grados, por ejemplo, y no afectar todavía al núcleo del elemento químico.
Entonces, todas las reacciones químicas que nosotros conocemos, que ustedes formulan en la clase, el quemar el combustible, las reacciones de oxidación, todas esas que conocemos son reacciones que ocurren a nivel de los electrones de la capa de valencia. ¿Eso qué quiere decir? Los electrones que se encuentran muy ya por afuera, ¿no es cierto? Los electrones más externos del elemento. Eso nomás son los que reaccionan. En las reacciones nucleares, que son reacciones muy especiales, lo que ocurre es una descomposición del núcleo del elemento. Los elementos químicos son sumamente estables en cuanto a su núcleo, pero hay algunos, como dice acá, por ejemplo, el uranio y el torio, que nosotros le conocemos como elementos radiactivos, ¿verdad? Donde la relación protón-neutrón en el núcleo hace que ese núcleo sea inestable y tienda a ya sea romperse, lo que se llama fisión, ¿verdad? Que es lo que comúnmente ocurre, o a ir, ¿verdad?, perdiendo gradualmente elementos nucleares. En ese proceso se libera una cantidad enorme de energía, prácticamente inconmensurable, ¿verdad? Dependiendo de cómo se controla, ¿verdad? Si se controla la reacción, por supuesto, se obtiene la energía como quiere el hombre, ¿verdad? Pero si se descontrola, esa energía es enorme. Y así también se ha logrado la fusión, ¿no es cierto? Es decir, no que un núcleo se degrade, ¿verdad? Que es la fisión, sino que también dos núcleos se fusionen, ¿verdad? Como es el caso del hidrógeno. Solamente se trabajó con el hidrógeno hasta ahora porque la fusión nuclear es una condición muchísimo más energética que la fisión. Entonces, no hay materiales para contener esa reacción, que no se fundan todo, ¿verdad? Bueno, y lastimosamente el ejemplo de fusión, ¿verdad?, que tenemos son las bombas nucleares que se utilizaron en el Japón. Bueno, y para dar una idea de la energía, ¿verdad?, que libera la fusión nuclear, basta solamente, ¿verdad?, con saber que en el Sol nuestro, ¿verdad?, está ocurriendo constantemente una fusión nuclear, que es lo que nos da esa cantidad de calor que nos llega 150 millones de kilómetros lejos, ¿verdad?, de la Tierra. Entonces, para tener más ya una idea, ¿verdad? Está prendiendo fuego ahí todo el tiempo. Entonces, estos combustibles nucleares, el programa no me pide, lastimosamente, a mí me encantaría dar combustibles nucleares. Nosotros no tenemos centrales nucleares en el país, pero sí nuestros vecinos, Argentina, Brasil, tienen, ¿verdad?, centrales nucleares. En cuanto a estos elementos, se había dicho un tiempo que había yacimientos acá en Itapúa, principalmente de uranio en la zona de San Pedro del Paraná, Yutú, principalmente. Se llevaron las muestras y la verdad que no sé qué resultados hubo, pero evidentemente la riqueza era muy baja, por eso no vinieron a explotar, por suerte, ¿verdad? Porque la minería, ¿verdad?, hace un desastre, ¿no es cierto?, en los países, honestamente, ¿sí? Bueno, y después tenemos una energía muy poco explotada, de la cual ustedes habrán escuchado hablar, ¿verdad?, que es la geotérmica, ¿verdad? Entonces, pero esta sí, nada, no voy a hablar porque no es un combustible, digamos, entonces dentro de mi programa, pero entra dentro de los recursos energéticos no renovables, que sería la posibilidad de obtener energía del interior de la Tierra, donde está muy caliente y que es prácticamente una cantidad, si bien todos son finitos, es decir, que terminan, la energía geotérmica es enorme. También se trabaja mucho sobre esto y en muchas regiones, ¿verdad?, se utiliza la energía geotérmica sobre todo para calentar el agua que va a calefaccionar hogares y todo eso en los países muy fríos.
Entonces hay muchas alternativas. No hablamos acá de nada de renovables porque no, energías de este tipo no es luego la unidad, sino más bien es de combustibles. Entonces vamos a mirar un poco ahora estos fósiles, ¿sí? Que están muy interesantes. Esto suele salir en el examen. Siempre acá hay unas preguntitas como por ejemplo, de qué depende el poder calorífico, por ejemplo, de estos combustibles, ¿sí? Entonces por ahí tomen nota, es importante. Bueno, el carbón y sus derivados son combustibles sólidos de origen vegetal, pero que no, repito, no es el carbón de leña que se hace a partir de la leña acá, sino que se ha formado, ¿no es cierto?, por la descomposición de material vegetal y también animal a través de los años, ¿verdad? Y tiene un color negro, aceitoso, por eso se dice que son bituminosos. Procede de la descomposición de grandes masas vegetales bajo aguas poco profundas, pantanos, lagos, deltas, etcétera, mediante un proceso de sedimentación que se inició hace millones de años. Entonces, acá en la figurita, en la imagen, podemos ver los distintos tipos de carbón y de acuerdo a la profundidad va a ser también su riqueza en carbono, ¿verdad? Y por lo tanto su poder calorífico. Y acá tenemos entonces las variedades de carbón: antracita, hulla, lignito, turba son los principales. La turba, por ejemplo, se quema, ¿verdad? Pero la turba incluso se puede usar de abono. Es muy común que la turba se use de abono, porque es en realidad en el tiempo geológico es el menos viejo, por decirlo así, ¿sí? Y se encuentra más en la superficie, ¿verdad? Como pueden ver acá. Luego, y solamente tiene un porcentaje de carbono del 50%, ¿verdad? Por lo tanto, su poder calorífico cuando se quema ese carbono en presencia de oxígeno es muy bajo comparado, por ejemplo, con antracita y hulla, ¿verdad? Que ya son más profundos, más viejos en más millones de años, ¿verdad? Y su contenido de carbono, ¿verdad? Es mucho más alto. Fíjense un poquito, la antracita, esto que está acá bien abajo, es prácticamente carbono. 95% es carbono. Ese 5% puede ser algún mineral no combustible. Pero esto es muy alto. O sea, esto se quemaría completamente y nos daría un poder calorífico muy alto. Está en kilocalorías, para pasar a kilojoule se multiplica por 3,18. Entonces, 8.500 calorías por cada kilogramo de antracita es lo que daría de poder calorífico. Y su procedencia era primaria, ¿verdad? También por la profundidad, o sea, es mucho más antigua. Luego le sigue la hulla con un porcentaje menor de carbono y por lo tanto también una cantidad menor de energía liberada por kilo de hulla. Le sigue el lignito, que ya está más en la superficie, ya pertenece a la era secundaria de la edad geológica. Tiene un porcentaje de carbono más bajo, 75%, y proporciona 6.000 kilocalorías por kilogramo de lignito, nada despreciable, esto está muy bien, ¿sí? Y la turba, ¿verdad? Es la que menos calor libera, y porque es también muy reciente, en millones de años estamos hablando, ¿verdad? De todas maneras, ¿sí? Y esto es muy común en algunas zonas, por ejemplo, en el sur de Argentina, en la Patagonia, hay mucha turba. Nosotros no tenemos, o por lo menos no hay ningún estudio que nos diga que en nuestro país hay yacimientos de combustibles fósiles. Ni siquiera petróleo todavía aparece. Bueno, acá tenemos algunas ventajas y desventajas de este tipo de esos 4. Acuérdense que son 4 principalmente, ¿sí?
Se obtiene una gran cantidad de energía de forma sencilla y cómoda. Hasta hoy en día hay países que dependen del carbón, ¿verdad? Claro que se está queriendo cambiar eso por el calentamiento global, ¿verdad? Dejar de usar carbón, pero por ejemplo, Inglaterra, Alemania, Francia, así todos esos países europeos explotan una gran cantidad de carbón, China, Rusia, ¿verdad? Porque el carbón no solamente le proporciona energía calorífica para sus hogares, sino también para convertir los metales o los minerales en metales. O sea, es demasiado importante el carbón. Y las minas de carbón están por todas partes en esos países todavía. El carbón se suele consumir cerca de donde se explota para ahorrar los costos de transporte. Las desventajas, su extracción es peligrosa, ¿verdad, chicos? Porque vuelvo acá un chiqui. La antracita puede estar, por ejemplo, que es la que más carbono tiene, puede estar a profundidades muy grandes, ¿verdad? Por lo tanto, hay que hacer minas con todo el riesgo que eso tiene, ¿verdad? Como los mineros de Chile, que estuvieron 20 y tantos días, ¿verdad? Abajo, etcétera. Puede caer, puede haber derrumbes, inundaciones, puede haber explosiones por el gas grisú, etcétera. Intoxicaciones, o sea, es muy peligrosa la extracción del carbón. Y cuanto más profundo, más profunda la mina, más puro es el carbón. Bueno, y la otra desventaja es que se va a acabar en el futuro porque es un recurso no renovable. Su combustión genera problemas ambientales, lo que les dije recién, especialmente si es que tiene azufre, porque va a producir dióxido de carbono y dióxido de azufre, perdón, y eso va a formar ácido sulfúrico cuando llueve, o sulfuroso, y va a producir la lluvia ácida y por supuesto con el dióxido de carbono que se genera en la combustión, CO2, contribuye al efecto invernadero que seguramente todos conocen, ¿verdad? Los problemas ambientales son gravísimos, gravísimos. Hubo un problema muy grave hace unos 50 o 60 años en Londres, donde estuvieron como una semana sumergidos en un humo, ¿verdad? Que no podían, por la presión, no salía de la ciudad, etc. Tenían muchos problemas. Sus aplicaciones es la mayor fuente de combustible usada para la generación eléctrica en los países donde no pueden acceder a una represa, por ejemplo, ¿sí? El carbón es también indispensable para la producción de hierro y acero, lo que le anticipé un poquitito en la anterior diapo. Casi el 70% de la producción de acero proviene de hierro hecho en altos hornos, que son los hornos donde se funde el mineral de hierro para producir hierro. Y esto se lleva a cabo con ayuda de carbón, ¿verdad? Con el que se prepara un combustible artificial llamado coque. En nuestro país, ACEPAR no utiliza carbón fósil, utiliza leña, ¿verdad? Por eso ya el Chaco está todo deforestado. Bueno, entonces, importante acá sus aplicaciones, sus ventajas y sus desventajas. Como le digo, si es un carbono puro de profundidades importantes de la Tierra, la cantidad de energía que libera es muy grande, es fácil de transportar, se transporta en trenes, en vagones, ¿verdad? Se quema muy bien, pero el mayor problema que tiene es el problema ambiental. Sobre todo ahora con todos los movimientos, ¿verdad? Con respecto al efecto invernadero. Bueno, esto voy a pasar más rápido, donde están las reservas, pueden mirar en internet. Voy a pasar nomás esto. Ahí están los países, bueno, esto les puedo mostrar. Los países que más explotan, ven, Estados Unidos, Europa Oriental y la ex Unión, o sea, la Unión Soviética, la ex URSS, ¿verdad? Es la que más cantidad de carbón extrae. También hay en África, en Australia y un poquitito en América del Sur.
pero nada comparado, ¿verdad?, con estas cantidades en otros países. Esto no hace falta que sepan, ¿verdad? Bueno, habíamos leído que una de las desventajas que tenía el carbón era su extracción peligrosa, ¿no es cierto? ¿Sí? Las que son de mayor pureza son las que están profundas y necesitan de minas. Pero, por ejemplo, la turba o el lignito, que están más en la superficie, pueden tener lo que se llama minas de superficie, que son de cielo abierto. ¿Sí? A medida que se van retirando las capas, entonces se va yendo más a la profundidad y se van encontrando con más pureza. Provoca grandes movimientos de tierra, transporte de camiones de gran tonelaje y tienen, por supuesto, un importante impacto en el entorno natural del lugar, ¿verdad? Porque estas son extracciones a cielo abierto, quiere decir que van a utilizar amplia superficie, ¿verdad?, para la extracción. Y luego está la explotación subterránea en profundidad, que requiere instalaciones complejas, requiere 2 pozos como mínimo, o sea que tienen que estar paralelos, ¿verdad? Ahí tienen que tener una red de transporte interior. Y hay problemas asociados a la extracción, como la eliminación del gas grisú o metano, que es muy explosivo, los gases tóxicos, aguas subterráneas que provocan inundaciones, ¿verdad? Y el personal que baja a esas minas generalmente lo hace por cuadrillas y tiene que quedarse ahí abajo al menos 15 días o 20 días. Y la inhalación constante de partículas del carbón le producen enfermedades pulmonares que se conocen como silicosis. Sí, habrán visto seguramente algún programa, alguna película, etcétera. Hay muchísimo, ¿verdad? Porque esto viene de años y años atrás, ¿no es cierto? ¿Conocen la historia de los chilenos, verdad? ¿Alguien conoce la historia de los chilenos? De los chinos, no hace mucho. Y así. ¿Están ahí o no? Sí, profe. Profe, Eh, viste que los bolivianos eh, mascan coca y toman alcohol etílico, creo, en las minas. ¿Será que realmente le ayuda eso? Ellos dicen que le ayuda, vos. Sí, ellos no viven sin la coca acá en la boca. Porque la altura en la que ellos viven también le hace que el oxígeno tenga menor presión y se cansan mucho, ¿verdad? Entonces la coca les da energía. Sí, totalmente. La hoja de coca, ellos mascan porque la hoja de coca solo se puede absorber en la mucosa bucal. Si uno traga ya no se absorbe. Por eso ellos tienen en la boca, no sé si alguna vez se preguntaron por qué. Tienen Profe, o ahí sea, yo vi que en las minas usan y supuestamente le ayuda con el gas tóxico, algo así. también. Pero no usan solo en la mina, ¿eh? Usan todo el tiempo porque para ellos es legal la hoja de coca. Lo que es ilegal es la extracción de la cocaína. Igual extraen, claro, ¿verdad? Pero la hoja de coca se puede comprar allá. Tengo entendido que Perú también, si vos te vas al Machu Picchu, por ejemplo, de paseo, si no te llevas la coca o el té de coca, no sé qué, no aguantás tampoco la altura. Entonces ya es una cultura ahí de ellos, ¿verdad? Bueno. Y ahora tenemos el transporte, esto también vamos a pasar, ¿verdad? Pero es muy común que se utilicen ferrocarriles, ¿verdad? Para transportar. Y ahora sí, vamos a ahí nuestra niña bonita, ella es, ¿verdad? Combustible de petróleo. ¿Qué es el petróleo? ¿Saben ustedes que suelo preguntar también en el examen? ¿Qué es el petróleo? ¿Verdad? Porque hablamos toda la hora del precio del petróleo en los países productores de petróleo, bla, 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 bla. Pero ¿qué es químicamente hablando? Sabemos que es un combustible fósil, eso no vamos a discutir. Químicamente está formado solamente por hidrocarburos, es decir, compuestos que tienen carbono e hidrógeno, solamente.
Puede haber alguna contaminación o menores cantidades de azufre y oxígeno que le acompañan. Pero el petróleo en sí es una mezcla, no es un compuesto puro tampoco, chicos. Es una mezcla de hidrocarburos de origen natural que se formaron por la descomposición de vegetales y animales que quedaron atrapados bajo presiones durante también millones de años, como la primera definición de que pasamos de combustibles fósiles. Pero esto es importante, entonces es una mezcla de hidrocarburos y esa mezcla de hidrocarburos le da una consistencia aceitosa, o sea, es oleoso bituminoso, es decir, que tiene consistencia de betún. Conocen el betún del zapato, ¿verdad? O sea, esa consistencia. El petróleo se puede clasificar en 3 categorías y esto va a depender del yacimiento parafínico, donde tiene principalmente alcanos. Principalmente alcanos, es decir, hidrocarburos con enlace sencillo, enlace simple, ¿verdad? Y luego tenemos el petróleo de tipo asfáltico, donde también se encuentran hidrocarburos insaturados, es decir, alquenos, alquinos, aparte de los alcanos. Y de base mixta cuando tiene hidrocarburos de ambos tipos. ¿Cómo se formó el petróleo? Por la descomposición de organismos vivos, acuáticos, vegetales, restos de animales, etc. Entonces el petróleo aparece en lo que se llama pozos, porque se llama así, porque es como una fosa, como una bolsa en el interior de la Tierra, en donde se produjo esa descomposición a través de millones de años y quedaron atrapados en esa bolsa, digamos, ¿sí? Justo lo que dice acá. Aparece formando depósitos o yacimientos al quedar atrapado en una capa o bolsa impermeable o bien una capa de roca muy densa, ¿sí? Y por eso es que entonces para buscarlo al petróleo hay que perforar, ¿no es cierto? Hacer perforaciones a diferentes profundidades para ver si en algún momento se toca una bolsa o un depósito denominado yacimiento. Que acá sería entonces una representación. Acá tenemos varios, estos pueden ser muy profundos, ¿no es cierto? Y en esta parte más marroncita, digamos, es donde se produjo el acúmulo. Cuando se está haciendo una perforación desde la tierra con maquinaria, cuando sale gas natural, es decir, cuando sale metano, que siempre está por arriba del líquido de petróleo, entonces ya se tiene una importante presunción de que están en presencia de un yacimiento petrolífero. Siempre que sale gas natural, el gas natural va a salir solo, ¿verdad? Porque es un gas muy livianito, ¿no es cierto? Y entonces es un indicio, por decirlo así, de que hay más abajo un depósito de petróleo. ¿Cómo se extrae? Hay que hacer una perforación, como recién ya vimos, ¿verdad? Por método rotatorio, así como se cavan los pozos artesianos. Y bueno, y ahí podemos ver si, por ejemplo, el crudo que se obtiene cuando la propia presión natural fuerza a salir, o sea, cuando el petróleo, una vez que se perfora, sale solo, tenemos lo que se denomina producción primaria. Eso sería lo ideal, ¿verdad? Cuando sale solo. Se perfora, se llega al yacimiento y el petróleo emerge por la perforación. Luego tenemos la producción secundaria cuando hay que bombear agua o gas por el interior de la perforación para lograr que por presión el petróleo emerja hacia la superficie. Y la producción terciaria cuando el petróleo, por ejemplo, es muy pesado, no es sólido, pero es muy pesado, bituminoso se dice. Entonces hay que disminuir un poco la viscosidad agregando vapor de agua o algún producto químico que haga que quede un poquito más fluido el petróleo y entonces pueda emerger. Entonces, todo va a depender de esas características para clasificar el tipo de extracción.
Los derivados del petróleo son lo que nosotros siempre escuchamos, ¿verdad? El petróleo, así como se extrae, no tiene muchos usos. No se puede quemar, es difícil porque es pesado, ¿verdad? Entonces lo que se hace es destilar el petróleo. La destilación del petróleo se llama destilación fraccionada porque se obtienen varias fracciones. El gas natural, el metano sale solo, ¿sí? Pero el petróleo, cuando es sometido en una columna de destilación, va destilando primero las fracciones más livianas, las más livianitas primero, y las que son bien pesadas, entonces van quedando en el fondo del destilador. Bueno, y ahí tenemos, por ejemplo, de acuerdo a su peso, estos que están arriba son los más livianos y los que están abajo son los más pesados. Los gases ligeros, metano, etano, propano, butano, son los más ligeros, entonces salen bien por arriba de la columna, prácticamente a temperaturas bajísimas. Luego tenemos los aceites lubricantes, luego está la gasolina o nafta, ¿no es cierto? Las esencias, luego tenemos los que son para diésel, que son un poquitito más pesados, lo que nosotros llamamos gasoil. Y luego ya están los más pesados, que son, por ejemplo, la brea y el alquitrán, que se usan básicamente para el pavimento, ¿verdad? Para hacer el pavimentado de las rutas. Entonces, ¿cómo se separan los componentes? Por destilación fraccionada, es decir, a diferentes temperaturas se van separando, se pueden volver a destilar esas fracciones 2 veces, 3 veces, y ahí entonces se obtendrán todos aquellos derivados que nosotros conocemos. Estos derivados tienen uso inmediato, pero muchísimos derivados tienen otra vez subusos, ¿verdad? Para fabricar un montón de productos que son muy utilizados por nosotros en la vida cotidiana, que le llamamos plásticos, por ejemplo. Pero aparte de eso hay solventes, puede utilizarse en la industria farmacéutica, en la industria química, colorantes, base para preparar colorantes, ¿verdad? Etcétera. O sea que eso ya sería la transformación. Primero tenemos la separación por destilación y luego esos materiales separados pueden transformarse en muchísimos derivados otra vez. Quiero aclarar acá que ninguno de estos productos, gasolina, esencias, diésel, querosén, petróleo, brea, alquitrán, ninguno es un producto puro otra vez. Casi todos están formados de vuelta por mezclas, pero que ya son de similar peso molecular y entonces hierven a una temperatura más o menos parecida. Por eso se separaron juntos en la destilación. Acá también podemos ver la misma cosa, los productos y las temperaturas. Tenemos que manejar las temperaturas, siempre me preguntan los alumnos, y hay que manejar las temperaturas porque si no, uno no tiene ni idea si uno está destilando a 1000 grados o está destilando a qué, ¿verdad? Entonces, las temperaturas no son muy altas. Miren un poquito, el crudo, que sería el petróleo crudo, se mete al destilador a 400 grados centígrados. No, eso no es demasiado alto. Y entonces, a medida que va, acá por ejemplo podemos ver, la caldera sería el lugar donde se mete el petróleo, se calienta a 400 grados, las fracciones que ya se volatilizan, es decir, que ya son gases y pueden salir del petróleo, a 250, 350 son los que se denominan gasóleo. Por ejemplo, acá está el gasoil, ¿verdad? Que nosotros conocemos. Se utilizan calderas y motores diésel. Luego, a temperaturas más bajas, entre 160 y 250, se obtienen los querosenes, denominados querosenes, que no es un solo producto, ¿sí?
Miren, entre 70 y 160 ya están las naftas. Entre 20 y 70 hay otro tipo de gasolina llamada ligera, que nosotros le llamamos también nafta. Se utiliza como combustible para automóviles y materia prima para la fabricación de plásticos, ¿ven? Y a temperatura ambiente prácticamente están los gases que utilizamos para nuestra casa, principalmente propano, butano. Entonces miren un poquito, no es demasiado. Estas de acá abajo se denominan fracciones pesadas y estas son fracciones ligeras. No es muy difícil y los productos no son muchos para estar acordándose. Bueno, otro tratamiento que se le hace al petróleo es lo que se llama cracking, craqueo. El craqueo puede ser térmico, o sea, con calor, o catalítico. O sea, uno es el destilar para obtener las fracciones. Y otro es modificar los tipos de moléculas que hay en el petróleo, que si son grandes se pueden romper. Por ejemplo, un hidrocarburo de 16 átomos de carbono se puede romper en 2 de 8. Y así. Y a eso se le llama craqueo o cracking, en la palabra del inglés. Y lo que se hace es obtener muchísimo más derivados, mejorar la calidad de algunos combustibles, mejorar el índice de octano, que es un poder antidetonante del combustible, etc. O sea, el cracking permite aprovechar o obtener otro aprovechamiento del petróleo. Acá ya tenemos uno, por la destilación. Por la transformación de esto podemos tener otros que se ven que dice ahí, se usa como materia prima para esto, para lo otro. Y aparte, otra vez, se puede mejorar, obtener otros productos del petróleo con lo que se llama el cracking. O sea, una cosa es la destilación y otra cosa es el cracking o craqueo. Y ven ahí todos los productos que se pueden obtener, ¿sí? Profe, Mm. ¿cómo es que combustibles de diferente octanaje tienen la misma energía? Porque el octanaje no es que no tiene que ver con el poder calorífico, sino que tiene que ver con la temperatura a la cual enciende o explota el combustible. El índice de octanaje es lo que hace es mejorar el poder detonante. Porque vos querés que prenda en tu motor, pero no querés que explote. ¿Entendés? Entonces, controla, digamos, porque las naftas, por ejemplo, son muy ligeras, son fracciones ligeras. Acá podemos ver las fracciones otra vez, ¿verdad? Lo que se usa en los automóviles, por ejemplo, son combustibles ligeros, estos son pesados. Estos, ¿ven? Temperaturas de ebullición altas. Entonces, cuando es inyectado en el lugar donde va a empezar la combustión en los motores, lo que va a suceder es que va a explotar con demasiada violencia y entonces el octanaje lo que hace es regular eso nomás. No tiene que ver con el poder calorífico. No sé si me explico. Sí, profe, gracias. Ahora está ahora si ustedes escuchan las noticias, están hablando todo el tiempo del octanaje porque los que venden combustible quieren mejorar el octanaje con el agregado de etanol, pero el etanol es volátil, entonces enseguida se evapora y tiene otros inconvenientes. Escuché nomás eso de paso. Pero el octanaje se mejora con el cracking. O sea, ya viene, digamos, de las destilerías donde se hacen esos trabajos, ahí ya se mejora el octanaje. También se le agregaba, antes se le agregaba unos de plomo para mejorar el octanaje, pero eso se prohibió porque el plomo después salía al ambiente. Entonces ya no se usan eso. Bueno, y acá no, esto es lo mismo que veníamos viendo, tal vez más desglosado, ¿verdad? Donde podemos ver las fracciones pesadas, hasta acá más o menos, y estos ya son las fracciones ligeras.
Y acá podemos ver la cantidad de átomos de carbono que tienen la mezcla de hidrocarburos. Miren que los más pesados entonces ya tienen muchos más átomos de carbono. Y sus puntos de ebullición, los más ligeros son más bajos y los más pesados, fíjense que tienen incluso temperaturas de ebullición cercanas a 500 grados. Por eso en la destilación, donde se aplica solo 400 grados, ellos no destilan luego, sino que se quedan en el fondo del destilador, que son, por supuesto, también aprovechados, porque estos son el asfalto y los alquitranes, la brea y esas cosas. A esto vamos a pasar nomás lo que es transporte. No necesitamos saber. A ver. Me voy a salir nomás de acá. Sí, hasta la 14, hasta la diapositiva 13, ¿verdad? No eliminé esto. Por ahí, si ustedes quieren mirar, ¿verdad? Ningún problema. Pueden mirar qué países tienen mayores reservas, por ejemplo, pero esto, bueno, es nada más que de conocimiento general, ¿verdad? Acá tenemos las principales reservas, ¿no es cierto? Miren un poco acá en Sudamérica, 8,9% del total de las reservas, pero en Medio Oriente sigue siendo, ¿verdad?, la mayor cantidad, ¿sí? Encima que es súper ahí chiquitito y es donde más cantidad tienen, ¿verdad? Y bueno, y ahí nos manejan, ¿no es cierto?, todo. Acá también hay mucho. Brasil, por ejemplo, tiene en el mar, en su costa que le pertenece, ¿verdad? Tiene muchísima reserva que le pertenece a la Petrobras, ¿sí? Venezuela, por supuesto, ¿verdad? Y acá está pintado acá Paraguay, pero probablemente se sabe que tiene reservas, pero no se explotan, porque dice reservas probadas. Bueno, pero esto le dejo para que ustedes miren nomás. Hay un cuestionario para facilitarles un poquito el tema de la destilación del petróleo sobre todo, ¿sí? Y voy a pasar a esta última parte que también voy a decirles las partes más importantes. Abrió rápido esto, ¿sí? Que tiene que ver con lo que se denomina poder calorífico del combustible, ¿sí? Ya entonces vimos ya las clases de combustible que hay y ahora vamos a hablar un poquito del poder calorífico de esos combustibles. En el caso de los combustibles fósiles que tienen carbón, que eran antracita, lignito, hulla, turba, su poder calorífico está directamente relacionado a su contenido de carbono, chicos. Eso, ¿verdad? Tengan presente. Cuanto más contenido de carbono tengan, mayor es su poder calorífico y generalmente son los carbones que se encuentran a mayor profundidad y que tienen una edad geológica mucho más antigua. Eso quiero que entiendan bien. Esos tienen solo carbono. Ahora, el petróleo tiene carbono e hidrógeno. ¿Sí, chicos? Entonces vamos a tener aporte energético de quemar carbono y de quemar hidrógeno. Vamos a tener más aporte calorífico y eso es lo que vamos a tratar en esta partecita que voy a tratar de hacerla lo más entendible posible. Esto ya sabemos, ¿no es cierto?, que el combustible se entiende que es cualquier materia que suministre calor al arder, pero que sea económico y que no tenga otro fin más noble. ¿Verdad? Bien claro, combustible industrial, porque sabemos que cualquier cosa que se quema es un combustible, pero nosotros estamos hablando de combustibles industriales. Entonces, para poder definir su aplicación, o sea, voy a usar este combustible, voy a usar este otro o este otro, aparte de la disponibilidad, ¿verdad? Por supuesto, tenemos que manejar lo que se llama la potencia calorífica o poder también. No hay problema, acá podemos decir poder calorífico o potencia calorífica. La temperatura de combustión
porque es interesante que sepamos a qué temperatura se logra empezar la combustión. Si esta es muy alta, va a requerir una energía inicial muy grande que no conviene, ¿verdad? Y también si deja residuos, esto es muy importante porque yo estoy en condiciones de bancarme un montón de cenizas, o qué puedo hacer con esa ceniza, etcétera. O sea, esto hay que tener en cuenta también en el momento de elegir el combustible y de hecho las industrias lo hacen. El poder calorífico o la potencia calorífica es la cantidad de calor que entrega 1 kilo o 1 metro cúbico, ¿verdad? En el caso de que sea líquido o gaseoso, de una sustancia combustible cuando se oxida en forma completa en presencia de oxígeno. Es decir, cuando el carbono y el hidrógeno, si tiene hidrógeno, se quema. En el caso del carbono, el producto es dióxido de carbono. Esta es la combustión completa. Si no se quema completamente, el producto es monóxido de carbono, combustión incompleta. Ese gas es tóxico, es venenoso, prácticamente mortal en segundos. Todos sabemos eso, ¿sí? El famoso monóxido que mucha gente muere, sobre todo en el invierno cuando duerme con combustibles ahí, con carbón, ¿verdad? Quemándose. Pero se entiende que esta cantidad, el poder calorífico, se entiende que es cuando se quema completamente. Y las unidades que se pueden utilizar dependen del país. Nosotros adoptamos el sistema internacional de medidas, ¿no es cierto?, donde la unidad es kilojoule por kilogramo. Aparecen frecuentemente estas kilocalorías, ¿no es cierto? Y en Inglaterra es la British Thermal Unit por libra, ¿verdad? O por pie cúbico, el BTU. Para nosotros, nuestra unidad internacional es kilojoule por kilogramo, aunque también se suele usar kilocalorías, ¿verdad? Es muy frecuente. El poder calorífico de un combustible puede ser denominado superior o inferior. Y ahora vamos a ver la diferencia, y esto también sale en el examen. La diferencia entre el poder calorífico superior y el poder calorífico inferior. Entonces vamos a definir cada uno. Primero el superior. En el poder calorífico superior se considera un calor más. ¿Cuál calor? El calor que aporta cuando el vapor de agua se condensa. Porque ustedes saben que cuando el vapor pasa de vapor a líquido, se libera calor. Por eso nosotros transpiramos, ¿verdad? Para liberar calor, ¿verdad? O sea, eso es algo probado. Es decir, para hervir, para formar vapor, absorbe calor, ¿verdad? Pero en el proceso inverso, cuando de vapor pasa a líquido, ese calor es liberado. Entonces, cuando suponemos que todos los elementos de la combustión, combustible y aire, se toman a 0 grados, o sea, después de terminar la combustión, obviamente, ¿verdad? Porque a 0 grados no se quema nada. Los productos, los gases de la combustión son llevados también a 0 grados después de la combustión, por lo que el vapor de agua se encontrará completamente condensado y habrá aportado al poder calorífico. Y a ese calor, entonces, nosotros le llamamos poder calorífico superior. El vapor de agua, ¿de dónde va a provenir? De la humedad propia del combustible, del agua que se forma por la combustión del hidrógeno del combustible, si el combustible tiene hidrógeno. ¿Sí? Por ejemplo, ¿quién tiene hidrógeno? Todos los derivados del petróleo. Tiene hidrógeno la leña, tiene la hulla, el lignito, eso no tienen hidrógeno, solo tienen carbono. Entonces, esta agua va a provenir de la humedad del combustible y también del agua que se formó cuando se quema el hidrógeno, que ya vamos a ver enseguida cómo es la cuestión. ¿Cuánto es ese calor que puede aportar el vapor de agua? ¿Cuánto es? 597 kilocalorías
se puede pasar a kilojoule tranquilamente, ¿sí? Por kilogramo de vapor de agua condensado. O sea, bastante interesante, ¿sí? Esto en la práctica nomás, chicos, no se puede, digamos, sumar. Porque en la práctica nadie enfría después de la combustión. La combustión es generalmente continua, si todo el tiempo se está quemando, ¿verdad? Entonces es un poder calorífico teórico. Entonces, de esta manera, al condensar el vapor de agua contenida en los gases de la combustión, tendremos un aporte de 597 kilocalorías por kilogramo de vapor de agua condensado. Es decir, que pasó de vapor gaseoso a líquido. Y el poder calorífico inferior no considera directamente, no considera ese calor adicional. El poder calorífico inferior considera que el vapor de agua contenido en los gases no condensa, que es lo que ocurre en la realidad, ¿sí? Por lo tanto, no hay aporte adicional de calor por condensación del vapor de agua. Solo se dispondrá de qué entonces, y del calor propio del combustible nomás, el cual por definición, ¿verdad?, se llama poder calorífico inferior del combustible nomás. No hay aporte del agua condensada. Y bueno, acá otra vez hacemos nomás una comparación. Tenemos el combustible que puede tener carbono solo o puede tener carbono e hidrógeno, más el aire, que lo que va a aportar es el oxígeno. Recuerden que el nitrógeno no va a aportar nada, porque el nitrógeno no se quema, ¿sí? Entonces, una vez que reaccionan con el oxígeno, nos va a dar los gases de la combustión. Los gases son dióxido de carbono, vapor de agua, nitrógeno, más calor. Por supuesto que es lo que aprovechamos, ¿verdad? Ahora, esta agua, si no condensa, no va a aportar calor. Por eso es poder calorífico inferior. En este caso, el vapor de agua contenido en los gases no condensa. Es otra manera de mostrar nomás, ¿sí? Y el superior, sí, ¿verdad? En el superior va a suceder todo lo mismo que mostramos en el anterior, o sea, el combustible formado por carbono e hidrógeno, más el aire que tiene oxígeno y nitrógeno, me va a dar los gases de la combustión, que son dióxido de carbono de quemar el carbono con oxígeno, agua de quemar hidrógeno con oxígeno, y también el agua de la humedad. Si es un combustible sólido, también puede tener humedad. Y el nitrógeno, que no va a aportar nada. Si esta agua condensa, entonces vamos a tener el poder calorífico superior, que va a estar dado por el calor liberado por el combustible más el calor liberado por la condensación del vapor de agua, ¿sí? Acá tenemos una relación entre el poder calorífico superior e inferior, donde lo que hace nomás es restar la cantidad de calor que produce el vapor de agua por gramo, ¿sí?, del poder calorífico superior, y entonces se obtendrá el poder calorífico inferior. Acá tenemos todos los significados. G, el porcentaje de agua, o sea, la cantidad de agua multiplicado por el poder calorífico del vapor. Y también hay fórmulas más extensas, donde no solamente tiene en cuenta el agua de la humedad, sino el agua producida por el hidrógeno, que acá ven, agua producida por el hidrógeno. ¿Ven que tenemos acá? 9, ¿verdad? G quiere decir que son los kilos de agua que se forman al oxidar un kilo de hidrógeno. H es el porcentaje de hidrógeno que tiene el combustible, y H2O es el porcentaje de humedad del combustible. Y por lo tanto, la fórmula se nos queda un poco más extensas cuando reemplazamos G por lo que implica. No tienen que saber esta fórmula, solamente que lo que tienen que saber es quiénes son los que aportan esa agua. ¿De dónde sale esa agua que puede condensar y me puede dar esta PCS?
medimos, y con esto ya vamos terminando, cómo medimos el poder calorífico de un combustible? En la práctica y también hay una manera teórica. Uno se llama método analítico y otro se llama método práctico. El método práctico sería quemar ciertos gramos de combustible en un recipiente que no intercambie calor, que se llama calorímetro, y medir la diferencia de temperatura antes de la combustión y después de la combustión. Y con eso sacar el calor. Q. Eso van a dar todito en termodinámica, seguramente en el tercer o cuarto semestre más o menos. Van a hacer todos estos cálculos de los que yo le voy a hablar hoy. Por eso yo no doy cálculos, ¿sí? Y el método analítico consiste en utilizar los valores de carbono, hidrógeno, etcétera, que tiene el combustible y con eso determinar su poder calorífico. O sea que esto es cálculo, por cálculo. Muy válido, es muy válido esto. Nada más que acá, rápidamente, para poder aplicar el método analítico, que es por cálculo, nosotros tenemos que aplicar el principio de conservación de la energía. Es decir, que si yo tengo en el combustible 10 gramos de carbono y los 10 gramos se queman y me dan tanta cantidad de dióxido, la energía no se pierde, sino que se transformó nomás, ¿verdad? Es el principio de conservación de la energía. El poder calorífico de un cuerpo compuesto es igual a la suma de los poderes caloríficos de los elementos simples que lo forman, ¿verdad? Entonces, para esto necesitamos saber lo que se llama el análisis elemental. Es decir, necesitamos saber cuánto porcentaje de carbono, cuánto porcentaje de hidrógeno si tiene, de oxígeno, de azufre y la humedad del combustible. Ahora, si recuerdan de la antracita y la hulla y todo eso, ¿verdad? La antracita que tenía 97% de carbono tenía más poder calorífico, ¿verdad? Entonces, esto se necesita saber porque cada elemento ya se sabe cuánto calor libera cuando se quema, ¿verdad? Entonces, si yo sé cuánto carbono, cuánto hidrógeno y otros elementos tiene mi combustible, voy a poder calcular su poder calorífico en forma analítica, es decir, con una calculadora ahí. Entonces, estos valores son los que se necesita saber del combustible. ¿Por qué? Porque se sabe que cuando el carbono se quema completamente con oxígeno y produce dióxido de carbono, libera 8.140 kilocalorías por kilogramo de carbono, ¿ven? Muchísimo, ¿sí? Si la combustión es incompleta, si me da monóxido, que encima es tóxico, muy tóxico, voy a tener ni la mitad, 2.440 kilocalorías nomás, por cada kilogramo de carbono quemado, ¿ven? Entonces es muy importante para la industria tener suficiente cantidad de aire para la combustión. Porque si no se tiene suficiente aire que contiene el oxígeno, no vamos a producir la combustión completa y no vamos a liberar la cantidad de calorías que esperamos que se libere. ¿Entienden, chicos? ¿Por qué? Ahora, este oxígeno es aire, no es oxígeno puro porque eso sería muy, muy costoso. Entonces, lo que se hace es hacer que el aire no falte, soplar, etcétera. De alguna manera hacer que el oxígeno no falte, porque miren la diferencia que hay entre quemar completamente y quemar parcialmente. Y además, repito, este gas es sumamente tóxico. Bueno, ahora del carbono. Ahora vamos a ver del hidrógeno. Si me siguen el hilo, si alguno me está siguiendo, sabemos cuánto calor libera un mol. Esto es un mol, ¿verdad? A ver, bien química. Un mol de carbono. ¿Sí? Si yo sé que un mol libera esto y si yo sé cuántos moles de carbono tiene mi combustible, voy a poder calcular cuánto calor por carbono me va a aportar. Ahora, el hidrógeno.
El hidrógeno, chicos, tiene un poder muchísimo mayor. Miren un poquito. Cuando el hidrógeno se quema en presencia de oxígeno, la cantidad de calor desprendido comparado con el carbono, ¿ven? Es muchísimo mayor, 34.400 kilocalorías por kilogramo de hidrógeno. El producto no es dióxido de carbono, el producto es agua. Si esta agua se condensara, me daría todavía más calorías, ¿cierto? Bueno, seguimos un poquito con el método analítico. ¿Se acuerdan de esa formulita de hoy? Si en esa formulita podemos poner el porcentaje de hidrógeno, podemos poner el agua, etcétera, podemos calcular el poder calorífico inferior, porque esto era el poder calorífico superior. El azufre. No es deseado que un combustible tenga azufre. Ya de entrada ya les digo. Pero cuando se quema, también libera cierta cantidad de calor. Kilocal tiene que ser acá, ¿verdad? 2.220 kilocalorías, nada despreciable. Pero el azufre, perdón, tiene muchos inconvenientes porque este es un gas produce lluvia ácida, va a escapar y va a contaminar el ambiente, y también puede corroer las instalaciones. Porque si se junta con el vapor de agua forma ácido y entonces va a corroer todo lo que sea metal, ¿verdad? Por lo tanto, no se quiere que el combustible tenga azufre, no se desea. Pero para saber nomás que también puede aportar, ¿sí? Bueno, y creo que hasta acá nomás, porque estas ya son fórmulas, ¿verdad? Que depende de quién. Dulong, por ejemplo, fórmula de Dulong, ¿verdad? Depende de quién ideó para poder calcular poder calorífico superior, de acuerdo al carbono, de acuerdo al hidrógeno y al azufre, por ejemplo, que contenía. Hay otras fórmulas. A ver, acá más. Jute, por ejemplo, fórmula de la Asociación de Ingenieros Alemanes, pero son todos básicamente la misma cosa. Es decir, que consideran, ya salí ya de acá, consideran el porcentaje, a ver un poquito, ahí, consideran el porcentaje de carbono, hidrógeno y azufre, ¿verdad?, que tienen los combustibles. Y como ya se sabe cuánto calor se libera cuando se queman completamente, entonces se pueden ir sumando, multiplicando por la cantidad y obtener el valor analítico del poder calorífico, que es sumamente exacto. Es decir, si hay, el tema va a ser solamente si en la práctica hay suficiente oxígeno para quemar. Es decir, vamos a suponer que de un combustible sacamos que su poder calorífico es, no sé, 80.000 kilojoule por kilogramo. Pero ese valor va a ser si es que en la combustión hay suficiente oxígeno. Por eso siempre la industria, ¿verdad?, que quema calderas o lo que sea, siempre proporciona exceso de aire. Así luego se llama exceso de aire. No tiene que faltar el aire, porque si no, el combustible no se quema completamente y no libera la cantidad de calor esperado de acuerdo a su composición química, ¿sí? Bueno, así era, a ver, un poquito más de una hora de hablar. Bueno, ustedes tienen esos materiales para leer, por ahí alguno se va a acordar un poquito de la clase, por ahí alguno grabó y va a volver a escuchar, y entonces va a ir estudiando de esa manera, y siempre estoy disponible para las consultas, sobre todo cuando se va acercando la fecha del examen, ¿sí? ¿Alguna duda? Muchas, seguro. Creo que hoy es nuestra última clase, ¿verdad? Sáquenme un poco la duda porque la Facultad de Ciencia y Tecnología termina recién la semana que viene y me confundí. Sí, profe, hasta hoy tenemos clases. Hasta hoy, ¿verdad? Bueno, por eso, como le dije al comienzo cuando no estaban todavía todos, que yo estoy disponible para que ustedes me consulten, ningún problema.
Ese de petróleo y refinación del petróleo es lo que tienen que marcar y por ahí si tienen dudas de a dónde es, hasta dónde es, me preguntan, ¿sí? Bueno, hoy está poquito ya, entonces voy a llamar la lista para los que están por ahí, son algunos justo lo que necesitan o qué. Por eso nomás voy a llamar ya hoy. Aguilar Leticia, Presente, profe. ¿no? Profe, yo Sí, tengo una consulta. sí, El tema del examen final va a ser con química, con la profe de práctico. Sí, Sí, juntos, en la juntos. misma hoja. Dale. Mm. Gracias, profe. Y para completar tu pregunta nomás, se suma todo. Es decir, que es como un solo examen, si bien generalmente está en hojas separadas, pero para facilitar la corrección nomás, Leticia. Y no sé, no es que hay que aprobar con la profe Nenu y aprobar conmigo, sino que se suma y se alcanza el 60% ahí para pasar. ¿Entienden? Eso creo que les fui diciendo desde el comienzo, pero igual ahora en cercanías del examen vale recalcar. Dale, profe, O sea, gracias. profe, los puntos de los exámenes se suman con los puntos de tu examen. O sea, Sí, se suma. no Sí, es que sí, ella tiene 50 y vos 50, directo al valor de los puntos. así mismo, sí. Sí, no están, a veces, por ejemplo, hacen demasiado bien un tema y alcanzan para pasar, pero es raro porque por lo menos tienen que hacer 10% de la profe Nenu o mío y el resto, ¿verdad? Porque hay que hacer 60, pues generalmente ponemos el mismo puntaje. Por ejemplo, 15 y 15. ¿Entienden? Entonces, no pueden luego pasar si no hacen algo por lo menos de una o de otro, o de otra profe. Profe, ¿y eso se aplica también para el PP? Para el PP también. Sí, estoy esperando que ella me pase para sumar. Se suma todito, se suman y se saca el PP. Aguilera Jonathan. Amarilla Abogado Alejandro. De profe. Aranda Jesús. Armoa Jazmín. Presente, profe. Arrúa Raimundo. No. Ábalos Gastón. No está, ¿verdad? Ábalos. Ábalos Leandro. Presente, profe. Sí. Ayala Pamela. Ayala Emanuel. Presente, profe. Bacteque. Presente, profe. Barmuta. Presente. Barrios. Tomás. Presente, profe. Presente. Benítez Hilda. Presente, profe. Bueno. Bogado Iván. Cabrera Jessica. Cabrera Omar. Presente, profe. Cabrera Betina. Cano Jorge. Presente, profe. Asistencia perfecta parece Cano. Castel Mariane. Castillo Jorge. Chena. No vino ya de Chena para retarle hoy. Cristaldo Denis. Está. Presente, profe. Y ya te he visto. Domínguez Alejandra. Duarte Gloria. Presente, profe. Y muy bien también tu asistencia. Duete Horn Javier. Presente, profe. Muy bien también. Espinosa Iván. Presente, profe. También. Esquivel Matías. Presente, profe. También. Figueredo Vani Larisa. Presente, profe. Sí, iba a decir que estaba bien tu asistente. Fleitas Jennifer. Flores Raúl. Después miro los que me voy a mirar el chat, ¿sí? Fleitas Jennifer no, ¿verdad? Gallinar María Lara. Presente, profe. Sí. Garay Luis. García Carlos. García Sonia. Presente, Perdón, profe. presente. Estaba bloqueado mi pantalla, Vicio. No me dejaba activar el micrófono. ¿Vos sos Carlos? No. Garay González, profe. Garay Perdón. González, bueno. Listo. Jiménez María Victoria.
Presente. Bueno. González Luis. Presente, profe. Muy bien. Gregor Lucas. Presente. Goodman. Presente, profe. Bueno. Hermosilla Enrique. Presente, profe. Cochi. Joel Ibarra. Isaza Marcelo. Jaquet Diego. Kiser Karen. Presente, profe. Listo. También está bien tu asistencia. Colin. Lamarque. Presente, profe. Bueno. La Rosa. Presente, profe. López Adriano. Presente, profe. Lugo Milagros. Presente, profe. Bueno. Martínez Nicolás. Presente, profe. Martínez Walter. Presente, profe. Ya te he visto. Martínez Pamela. Presente, profe. Bueno, Mencia. También te he visto por ahí. Mencia. Mendevien. Ah, sí. Ya está, Mencia. Lot. Presente, profe. Muy bien, también tu asistencia últimamente. Noguera Mari. Presente, profe. Bueno, muy bien también. Ocampo Delio. Paredes Paola. Presente. Pedroso Alejandra. Presente, profe. Bueno, muy bien también. Ramírez Florencia. No. Ramos Nelson. Rivero Karen. Presente, profe. Bien también. Rodríguez Nahuel. Presente, profe. Perdón, mi Presente. micrófono no andaba. Yo soy Ramos Nelson. Bueno, Ramos Nelson. Ya está. La otra vez también, por lo visto, porque te corregí también la otra vez. Rojas Joana. Rojas Luján. Adelante. Presente, profe. Rosa Jennifer. ¿Qué pasa, Javier? Javier, micrófono. Ruiz Leandro. Presente, profe. Bueno, Saavedra, estos no vienen. Sabluk. Sabluk va a quedar sin asistencia. Samaniego Ángela. Presente, profe. Bueno. Sanabria Juan tampoco no viene. Sanabria Andrés. Presente, profe. Muy bien también. Santa Cruz Rubén. Epa. 2 clases, ya faltó. Silva Amaru. Ay, estos recursantes. Testa Belén. Toledo Andrés. Trombeta Luis. Presente, profe. Muy bien también, Trombeta. Tujolque, Michael. Ay, no vino. Valdés, Elian. Presente, profe. Muy bien también, Valdés. Vázquez, Ingrid. Vera Gastón. Presente, profe. Vázquez, sí, también las últimas 4 clases por lo menos. Vera Gastón. Presente, profe. Bueno. Villalba Franco. Presente, profe. Muy bien también. Villalba Luis. Presente. Excelente también. A lo último. Villalba Celeste. Villamayor Alexis. Presente. Muy bien. Guasmut. Hoy no está Guasmut, ¿eh? Y Volhelmut Alex. Bueno, chicos. Ya terminaron entonces las clases hoy, pero estoy disponible la semana que viene para que me pregunten sobre todo ese que hay que marcar un cuestionario.